experta en resolución de conflictos. Tiene un máster en ello, especializada además en Derecho Internacional por los Derechos Humanos. También por la Universidad de las Naciones Unidas, columnista de la plataforma Diálogo Político, además de asesora de la Cámara de Diputados de Paraguay y directora ejecutiva de la Fundación Feliciano Martínez. Muy buenos días, bienvenida a Primera Página. Les saludamos desde la ciudad de Caracas hasta la Asunción, Paraguay. Muy buenos días, Rosa, para vos, para toda la teleaudiencia de Globovisión y un gusto poder compartir con ustedes en este espacio de Primera Página. Así es. Señora Crista, uno de los temas principales que hoy América Latina tiene por resolver es el tema de la pandemia, la cantidad de casos de COVID-19, así como las jornadas de vacunación en cada país. El llamado de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas es que a los países logren encontrar medidas en conjunto para la resolución de sus conflictos y hacer frente a un enemigo en común, en este caso como la pandemia. Sin embargo, cuando vemos la realidad en nuestro continente, pues hay grandes diferencias entre los gobiernos progresistas de la región, izquierdas, derechas enfrentadas, así como también protestas en distintos países de América Latina. ¿Cuál es su visión respecto a ello? ¿Por qué no se logran encontrar consensos en América Latina para trabajar juntos en la resolución de los conflictos que hoy nos aquejan? Sí, Rosa, totalmente pertinente tu acotación y la verdad es que el proceso de integración regional de América Latina, la búsqueda de soluciones que superen las diferencias políticas circunstanciales, las políticas electorales, es una deuda pendiente que tenemos desde siempre, ¿no? Todos los intentos regionales de integración de algún tipo han fracasado y nos ponen en esta situación en medio de una pandemia en la que quedamos expectantes y a la deriva de la solidaridad de otros grandes jugadores que sí han avanzado hacia una solución, sea de inmunidad a través de la vacuna u otras medidas, ¿no? Nos quedamos como esperando a ver en qué nos pueden ayudar en lugar de sentarnos nosotros, nuestros líderes, a ver qué soluciones buscar. Empezamos mal desde el momento en que vemos corrientes negacionistas, ¿no? Tanto de derecha o de izquierda, Sí. que ponen a la pandemia como en cierta situación de relatividad en cuanto a la gravedad, cuando que los números y la ciencia no mienten, ¿no? Es evidente la amenaza y el precio que estamos pagando, no solamente en cuanto a pérdidas de vidas humanas, sino también en cuanto a la contracción de la economía y un enorme aumento del gasto público para dar algún tipo de respuesta, pero que no vemos materializado en resultados. Eh, no sé exactamente cuál es la situación que están atravesando ustedes en Caracas con respecto a la vacunación, pero a nosotros nos pasó aquí en Paraguay que hemos hecho grandes erogaciones de dinero del gasto público para conseguir las vacunas, para poder hacer costear programas sociales, pero no han tenido éxito y lo único que generan es ese descontento de la gente que se va profundizando y que es súper peligroso para la democracia, ¿no? Porque lo que vemos es un descontento generalizado, mucha agitación y el COVID no solamente vino a cambiar muchas fechas de comicios electorales, sino también creo que vino a cambiar muchos resultados, ¿no? Cambió totalmente el panorama y como que vino a limpiarnos un poco ese cristal para que veamos qué sucia y qué mal está nuestra casa en cuanto a institucionalidad, pero también en cuanto a infraestructura. Si bien todos los sistemas de salud del mundo han colapsado ante el COVID, lo que pasa en América Latina es terrible, porque la verdad es que el promedio, el latinoamericano promedio, no puede quedarse en la casa, hacer una cuarentena, porque tiene que salir a pulsearla, A tiene que buscar salir el a sustento. trabajar. No, nos ganamos el pan con el día a día. Entonces, estos son los contextos en donde de verdad es la solidaridad lo que nos puede sacar adelante. Y una solidaridad no se vive desde lo individual, se vive desde la comunidad, se vive desde valores comunes. Y sin embargo, Latinoamérica, como que no me gustaría ser muy pesimista, pero pareciera que insistimos en hacer énfasis en lo que nos divide y en lo que nos diferencia y no en lo que podamos construir desde valores Desde lo comunes, que ¿no? nos une. Fíjese,
Ahora que está comentando este tema de las diferencias que han emergido y que además se han agudizado en la pandemia, el año pasado veíamos protestas en Chile, en Venezuela pues también hay una situación digamos, crítica respecto al tema económico y también la exigencia al Ejecutivo de que esta jornada de vacunación sea transparente. En Colombia, multitudinarias protestas que además pues han sido denunciadas a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por distintos organismos. Lo que estamos viendo en Colombia justamente llama mucho la atención, incluso es uno de los principales titulares cada día, hoy por hoy, en los medios de comunicación internacionales, debido a la gravedad de las protestas, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que en este contexto de crisis mundial que estamos viviendo, los organismos internacionales también son puestos en duda, ¿no? Y eso es terrible y tiene mucho que ver con las coyunturas electorales, ¿verdad? De que de repente se utilizan ciertos organismos para sacar algunas ventajas o instalar algunos temas. Y eso va en deterioro de la institucionalidad y hace que el ciudadano de a pie pierda credibilidad en sus autoridades, tanto nacionales y ni qué decir las internacionales, ¿no? Aquí, por ejemplo, el mecanismo COVAX también fue muy criticado, ¿verdad? Como que era un mecanismo para que a todos les alcance la vacuna y las vacunas no llegan. Los Y eso retrasos del sumado, COVAX. claro, y eso sumado a un histórico descontento hacia la clase política, ¿no? Yo creo que pareciera que hay como un divorcio entre la ciudadanía y la clase política que no tiene sentido, ¿no? Porque se supone que la política no solo se hace con políticos, sino también con ciudadanos, y sin embargo se ve ese distanciamiento que es peligroso porque a la hora de votar pareciera que la gente está dispuesta a votar por cualquier cosa que sea distinta, A lo que ya tienen. aun si eso fuese peor. Y eso es peligroso y se potencia con los discursos polarizadores que estamos viendo y que nos ponen en esa dicotomía, ¿no? Izquierda, derecha, el sistema, el antisistema, y que, bueno, finalmente deterioran nuestra democracia. Y hay un factor neurálgico clave en esto, que tiene que ver con los organismos de control electoral, ¿verdad? Yo te decía, la pandemia no solamente cambió fechas de elecciones, sino también cambió resultados. Y fíjate vos qué fácil se instala ahora el relato de fraude, por ejemplo, ¿no? Le pasó a Estados Unidos, está pasando ahora en En Perú, que Perú. todavía no sabemos cómo se va a decantar. Entonces, es fundamental que las instituciones funcionen y las instituciones electorales tienen que garantizar la transparencia de los procesos. ¿Por qué? Porque a la hora del día después, después de las elecciones, es lo que te da como un punto de partida con cierta gobernabilidad y con decir, bueno, por lo menos nos bancamos o aceptamos el resultado electoral que hayamos tenido. Pero ya cuando Fíjese que es un están, hecho grave para las democracias del continente que este hecho persista. Lo vimos en Estados Unidos, como usted menciona, lo estamos viendo en Perú y con ambos candidatos. Cuando iba ganando Keiko Fujimori a la cabeza, Pedro Castillo denunciaba fraude. Ahora que el resultado apunta hacia una ligera ventaja de Pedro Castillo sobre Keiko, Keiko es quien denuncia fraude. Es decir, la falta de credibilidad en instituciones, que los candidatos se sometan a un proceso electoral y luego al perder canten fraude. Es algo que vemos en distintos países de América Latina. claro, y no, o sea, a ver, no solamente es fraude el hecho de ser como mal perdedor, hablando mal y pronto, ¿no? De denunciar fraude, sino lo más grave es que la institución encargada, sea el tribunal electoral o la institución electoral, no pueda salir a responder con Con solidez, pruebas. ¿verdad? Claro, entonces eso es fundamental que ahora en América Latina cuidemos, ¿no? Que la institución que sea encargada de ser garante y veedora de los comicios, sean cuales sean los que se estén disputando, que tengan solidez y que puedan dar una respuesta concreta y que no sea cuestionable, porque está pasando mucho, ¿no? Que como que el que pierde rápidamente dice, no, aquí lo que hubo es fraude y no que mi propuesta no prendió. No se Pero había a ver, visto en yo la también historia de Estados Unidos que un presidente cuestionara el sistema electoral en su país. nunca se había visto, la verdad. Y, así que bueno, si les pasó a ellos, bueno, eh, como que copiaron los malos ejemplos, ¿no? de Latinoamérica. Pero yo creo que también es momento de que los latinoamericanos nos sentemos
a pensar si de verdad queremos seguir en este juego de vivir peleados con el familiar y con el vecino, porque lo que pasa con con estas polarizaciones de izquierda a derecha, fuertemente populistas, es que terminan fraccionando nuestra sociedad y nos terminan enemistando con el vecino, nos terminan enemistando con nuestros familiares. ¿Y cómo es que en este contexto de crisis sanitaria y económica ante lo que nos pone el COVID, seguimos en eso, ¿no? O sea, a mí me puede o no gustar la propuesta de un candidato, pero la forma en que estamos haciendo política, la forma en que los líderes están haciendo política, ¿cuál es? Es la de la confrontación, la división y ese juego de guerra sucia, ¿no? O sea, los latinos estamos votando en contra de alguien y no a favor de una propuesta o de una visión país. Y eso es grave. Claro. Bien, vamos a conversar y ampliar este tema al regreso de la pausa. ¿Qué está pasando en América Latina y hacia dónde va encaminada? Al regreso también sus preguntas con la etiqueta Primera Página en Twitter y en Instagram. No se aparten. El panorama en América Latina. Puntualmente, el tema de las elecciones en Perú han sido también uno de los temas más importantes en el acontecer internacional, expectativas respecto a los resultados. Pedro Castillo va arriba con denuncias de fraude por parte de Keiko Fujimori. Vamos a seguir conversando con Krista Rivas desde la Asunción, Paraguay, máster en resolución de conflictos, paz y desarrollo, además especializada en Derecho Internacional. Antes de la pausa, la señora Krista nos comentaba que hoy por hoy en América Latina la población no está yendo por un proyecto, sino que está votando en contra del sistema que tengo actualmente. Si estoy en un gobierno de derecha como el de Colombia, por ejemplo, entonces muchos se van a inclinar quizá por la propuesta de izquierda, según esta visión o lo que también estamos viendo en las encuestas y el comportamiento que está teniendo la región en referencia pues a ese descontento por el sistema que le rige en la actualidad. En el caso de Perú puntualmente, ¿cuál es su análisis respecto a los resultados que estamos viendo en ese proceso electoral? Bueno, a ver, yo creo que Perú está mostrando una vez más esa realidad que tenemos en muchos países de América Latina de tener un país Polarizado. fuertemente dividido. Eh, Tú puedes ver en los resultados electorales, en las zonas en las que gana Keiko, en las que gana Castillo, la diferencia es enorme, ¿no? O sea, hay zonas marcadamente que fueron por un candidato y otras que fueron por el otro. Y esta es una realidad que se dio en varios resultados electorales. O sea, podemos ir desde aquella consulta sobre los acuerdos de paz en Colombia. Había pasado también en Costa Rica en la última elección, ¿verdad? De que como que las provincias de niveles económicos inferiores votan en un sentido y otras de como que más de zonas metropolitanas y de mejores ingresos votan en otro. Entonces otra vez vemos resultados muy parejos, pero con un país marcadamente dividido. Sí. Entonces, lo que te decía, el desafío del día después, ¿no? O sea, cuando tenemos al ganador, ¿cómo hacemos? ¿Cómo logramos esa gobernabilidad? Y, y tiene mucho que ver también aquí el hecho de que no solamente que estamos votando o el latino está votando en contra de alguien, sino que estamos votando movido por una emoción negativa que es el miedo. No es un secreto que el voto no es muy racional, el voto es súper emocional y Sí, esto no lo digo yo, lo dicen todos los expertos en en, materia electoral. en materia electoral, en campañas electorales. El voto es súper emocional y está bien que así lo sea, forma parte de la naturaleza humana. Lo que es alarmante es que no es una emoción movida por la esperanza, sino que es una emoción movida por el miedo, ¿ok? Entonces el concepto de cambio se instala por ese lado, ¿no? Quiero cambiar porque me da miedo lo que tengo o me quedo con lo que tengo porque es lo menos malo, hablando mal y pronto, y vemos esos resultados, ¿no? Entonces tenemos resultados muy parejos, pero al mismo tiempo un país profundamente dividido y eso se ve en el mapa electoral. Y también pasa con el voto en el exterior, ¿no? Ahora empiezan a llegar los resultados de la votación en el exterior y claramente tienen una fuerte ventaja para Keiko, ¿no? Y sin embargo, cuando vemos los votos de los peruanos en zonas más rurales, la ventaja para Pedro Castillo es tremenda, ¿no? Sí, hay una marcada diferencia, una polarización. Son pocos los puntajes que hay entre
ambos candidatos. Pero fíjese que llama mucho la atención eso que usted comenta. Votan por miedo, es decir, hay un grupo que tiene miedo a regresar a un pasado de corrupción, digamos, el padre de Keiko Fujimori, Alberto Fujimori, todo el mundo recuerda en Perú los hechos recientemente acontecidos en la historia contemporánea de América Latina, y también por el candidato Pedro Castillo, el miedo a no tener un gobierno comunista, ¿no? Sí, es así. Y de hecho las campañas se centraron mucho en eso, ¿no? Cada candidato trataba de convencer al electorado que el adversario, que el otro, era peor que él, ¿ok? Entonces lo que te decía, o sea, y la propuesta no está. Bueno, de alguna manera Keiko hablaba de sostener o de garantizar macroeconómicamente las condiciones de Perú, pero no logró convencer del todo, y Con además también propuestas. ambos con un pasado totalmente cuestionable, ¿no? O sea, eh, y pasa también en México, y nos pasa constantemente a los latinos, ¿verdad? No, la debilidad de los partidos políticos ante las figuras de caudillos, inclusive partidos que se fundan y que mueren en torno a un candidato. Había pasado también en el Perú con PPK, ¿no? Claro. Entonces, falta desarrollar el hábito de hacer política, falta desarrollar musculatura política de parte de la ciudadanía, y eso nada más se logra involucrándose. Mientras el elector, el ciudadano, sea un mero espectador que nada más acude a votar, si es que acude a votar cada 4 o 5 años, pasan estas cosas, ¿no? Y se da esta total desconexión entre la clase política y el ciudadano, y las campañas y los resultados electorales pasan por cuestiones muy puntuales que tienen que ver con sentimientos negativos como el miedo, o como que lo que ofrece el otro es peor. Y no tenemos una visión país, lastimosamente. Fíjese, señora Crista, en este programa también leemos algunos de los comentarios que nos hace llegar nuestra audiencia. Le comento acá un seguidor nuestro, el señor Ramón Ramos, el líder. Él le pregunta a usted, sin ser profeta del desastre, ¿hacia dónde vamos con estos sucesos de violencia y de protestas en nuestro continente? ¿Se ha perdido el humanismo, la humildad y la paciencia por parte tanto de los gobernantes como de los ciudadanos? Le pregunta el señor Ramón. Qué buena pregunta, Ramón. Bueno, no hay una respuesta correcta para eso, ¿no? Es como hacer un poco de futurología de hacia dónde vamos. Eh, yo creo que el descontento es válido, es lógico. La forma en que la estamos canalizando es la que nos preocupa, ¿no? En lugar de tener nuevos liderazgos o nuevos equipos políticos que tengan una propuesta y que despierten sentimientos de esperanza, insisto mucho en lo del sentimiento, ¿no? Eh, Nos vamos por el hartazgo y una indignación que no se transforma en acción concreta, más que la destructiva, más que la de decir, bueno, esto no me gusta y salgo a romper cosas, a gritar, a insultar. Eh, pero de ahí no pasamos, ¿no? Entonces, eso que él decía de construir desde el humanismo, yo creo que es importante no darlo por perdido, ¿no? Porque cuando empezábamos la charla, justo yo decía esto, que lo que llama la atención es que ante una crisis como la que estamos viviendo en torno al COVID, lo que nos salva es la solidaridad. Y no estoy hablando de una solidaridad a nivel macro, estamos hablando de la solidaridad desde el vecino, que es el que te está bancando para que tengas el medicamento, para hacerte las compras. Aquí pasa mucho que se realizan actividades benéficas para costear los gastos médicos, porque Claro, son cifras millonarias. las campañas en Entonces, redes sociales. las campañas en redes. Entonces, ¿cómo es que esa solidaridad que nos caracteriza a los latinoamericanos Claro. no se traduce cuando vamos a lo político, ¿no? O sea, cómo en lo más íntimo, en lo más cotidiano, somos tan solidarios y tenemos tanta empatía, pero cuando vamos a donde deberíamos con todo jugarnos nuestros valores, que es en la arena política, eso no se da. Entonces, yo creo que el desafío pasa un poco por ahí, ¿verdad? Entender que no hay una división entre el día a día y el mundo político, que es el mundo político el que te está marcando el día a día, y que como nos comportemos ahí, bien o mal, así nos irá. Entonces, de alguna manera creo que hay una esperanza, porque hemos demostrado que se puede en lo más pequeñito, ¿no? En el día a día. ¿Cómo Hablas de, traducirlo? Sí.
Si hablas de esos elementos tan importantes en el gentilicio latinoamericano, como son esa alegría, esa solidaridad entre hermanos, ahora cómo llevarlo, como mencionas, a la política. Países vecinos, países hermanos como por ejemplo Colombia y Venezuela enfrentados durante estos últimos años, han agudizado además este conflicto en las últimas semanas, por ejemplo, en las zonas fronterizas entre estos dos países, así como también en los discursos de sus mandatarios. Usted, como experta en resolución de conflictos, ¿qué opina en referencia a estos temas? Bueno, el vocabulario o las expresiones agresivas de parte de los mandatarios siempre es motivo de alarma, en mi caso de desaprobación. Pareciera que hay gente a la que sí le gusta, ¿no? Y esto ya lo vimos en Brasil también y lo vemos con Bolsonaro y lo vemos en muchos líderes, ¿no? Que son despectivos, que son violentos a la hora de manifestar sus posturas, ¿no? O sea, otra vez, no es tanto el qué lo hago o qué lo digo, sino cómo lo digo. Claro. Eh, y eso responde también a estrategias políticas descabelladas, a mi entender, eh, que buscan finalmente fanatizar o radicalizar a un sector para tener uno u otro o resultado electoral. Mira, un tema que había generado mucho de esto también es el tema de la migración en América Latina, ¿no? En algún momento el debate sobre qué hacer con la migración que estábamos teniendo, bueno, la comunidad venezolana en América Latina, en otros países, fuera de Venezuela, es grande, ¿no? Y cómo reaccionaban los gobernantes, sean de nivel nacional o local, ante esta situación, también fue un tema crucial, ¿verdad? Y es interesante porque la gente actúa de una manera, pero como que responde de otra manera ante el discurso agresivo, ¿no? Entonces, eh, otra vez, pasa por el miedo, ¿no? De cómo nos manipulan o cómo Y manipulan que a como la tú mencionas, gente. el voto es muy emocional y en base a ello, pues las dirigencias buscan más que contribuir a resolución de conflictos, a buscar esa empatía con un discurso que quiere escuchar la población para lograr resultados favorables en un proceso electoral. Así es, y mientras tanto, si bien puede ser que consigan los resultados, bueno, después tenés que gobernar para esa sociedad que está Para con esa ambas, para profunda quienes grieta, ¿no? votaron por ellos y para quienes no, ¿no? El gran reto. Así es, así es. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta del señor Ramón, Sí. tratemos nosotros de hacer el esfuerzo de ver con esperanza y de tratar de construir desde lo que tenemos en común, que es bastante, ¿no? En nuestros países y en toda la región latinoamericana también. El potencial está, eh, ojalá que estemos a la altura de elegir líderes que tengan, ¿no?, esa visión de comunidad, de largo plazo, de no pensar solo en resultados electorales, y también que a veces esos líderes se tienen que animar a decir lo que la gente no quiere escuchar, ¿no? En la medida que los líderes o los políticos solamente estén diciendo cosas porque le va a redituar en resultados electorales, porque es lo que la gente quiere escuchar o lo que a la gente le mueve ciertas emociones que hacen que voten en uno u otro sentido, no estamos construyendo. A veces también los líderes tienen que decir lo que la gente no quiere escuchar, ¿ok? Entonces, bueno, tratemos de potenciar esos liderazgos Bien. y tratemos de construir política no solamente con políticos, sino también con mucha ciudadanía. Bien, señora Crista, ya se nos acabó el tiempo. Quisiera que nos extienda una invitación a un foro donde van a estar presentes otros ponentes de América Latina en referencia a este tema. ¿Hacia dónde va hoy por hoy América Latina? Claro que sí, Rosa. El foro, como bien mencionada, se llama ¿Hacia dónde va América Latina? Lo organiza la consultora LOG. Ahí voy a estar conversando con Fernando Posada, él es politólogo colombiano, y también con Mariano Alba, él es abogado venezolano. Y bueno, y vamos a estar hablando un poco de estos temas. Seguramente nos vamos a dividir un poquito la región. Yo me encargaré de desarrollar un poco más los temas que tenemos aquí hacia el sur, y bueno, los demás ponentes estarán desarrollando los otros temas. Casi no hemos hablado de Centroamérica, que también tiene una situación Sí. alarmante, pero bueno, entonces invitarle a la gente, este foro es totalmente gratuito,
pueden inscribirse en las redes sociales de la consultora LOC. ¿Puede darnos, por para favor, las profundizar. redes? Las redes. Sí, en Instagram están como consultora LOC, y también en Twitter. Ok, acá lo estamos viendo, @Loc Consultancy con Y al final para que lo puedan Correcto. encontrar de esta forma a través de la red social Instagram y hacer enlace con la señora Crista Rivas de la Asunción, Paraguay, y hacer parte de este foro gratuito hacia dónde va América Latina, distintos temas que nos conciernen como latinoamericanos. Gracias por estar con nosotros. Con todo gusto, Rosa, que estés bien. Un abrazo. Un abrazo para ustedes también, que están allí en casa acompañándonos en este punto informativo. Primera página, nos vamos a una pausa. Al regreso, los deportes.